Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los Efesios. Realmente, bueno, estamos todavía en capítulo 1 y estamos viendo principalmente el aspecto corporativo, es decir, la iglesia. En el libro de Efesios, vamos a decir así, desde el versículo 3 hasta el versículo 21, todas las bendiciones de Dios son en el aspecto individual, para cada uno de nosotros en particular. Pero versículo 22 y 23, o sea, aparece el término la iglesia. La iglesia realmente es el aspecto corporativo. Entonces, ese asunto de la iglesia nos tiene ocupados, ¿verdad? Y la estamos viendo, pues de acuerdo a 7 maneras en que se menciona en el libro a los Efesios. En la epístola a los Efesios, la iglesia se menciona, número 1, como el cuerpo de Cristo. Número 2, como el nuevo hombre. Número 3, como la realidad del reino de los cielos. Número 4, como la familia de Dios. Número 5, como la morada de Dios. Entonces, estamos en este punto, en el punto número 5, como la morada de Dios. El punto número 6 es como la novia, la esposa del Cordero. ¿Sí? Y como punto número 7, o sea, la iglesia como un guerrero corporativo. Entonces, estamos diciendo que, pues en el libro de Efesios, la iglesia se muestra con 7 aspectos principales. Y estamos hoy en el 5º aspecto, que es la morada de Dios. Así que individualmente el Señor, o sea, mora en nosotros, o sea, como el Espíritu. ¿Sí? En otro aspecto, ¿verdad? Universalmente, o sea, todos nosotros estamos dentro de Él. Ahora, estamos relacionándolo con el asunto, decimos el diamante en la Biblia. El diamante en la Biblia, mire, en este sentido, ¿verdad? Hay un aspecto individual y podríamos decir un aspecto corporativo. Sí. En el aspecto individual, fíjese, yo diría, con esta frase lo quisiera decir, Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios. Y añadimos, ¿verdad?, que es en vida, ¿sí? En naturaleza, en función, en expresión, en representación, pero no como objeto de adoración. Escuche de nuevo. Dios se hizo hombre para ser al hombre Dios. Y decimos hacer al hombre Dios en vida, en naturaleza, en expresión, en función, en representación. Decimos en todas estas cosas, excepto en el asunto de adoración.
Ok, si lo decimos de otra manera, hermanos, miren, o sea, vamos a decir, para ilustrárselo de una manera más concreta, en el Evangelio de Juan, dice, el Evangelio de Juan, podríamos verlo, vamos a decir, en dos partes principales. Dice, número 1, de capítulo 1 a capítulo 13. ¿Sí? Entonces, déjeme nomás, quiero estar seguro, o sea, entonces, de capítulo 1 a capítulo 13. O sea, Dios se hizo hombre. Si usted ve todo eso, ¿me entiende? Evangelio de Juan, capítulo 1 hasta el capítulo 13, al final. ¿Qué vemos en esos 13 capítulos? Cómo Dios se hace hombre en la persona de Jesús. ¿Sí? Cuando usamos el nombre Jesús, entonces denotamos su humanidad. Entonces, en ese sentido, Dios se hizo hombre. Si nosotros vemos Juan 1:18, dice, Él era el Hijo unigénito que mora en el seno del Padre. Y ese Hijo unigénito le ha dado a conocer. Entonces, como el Hijo unigénito, Él es el Cristo, ¿sí? El Cristo es Dios, pero ese Dios se hizo la carne, es decir, como Jesús, como un hombre llamado Jesús. Entonces, desde capítulo 1 hasta capítulo 13, usted puede ver muchos aspectos de la vida humana de Jesús, del vivir humano de Jesús. Pero a partir de capítulo 14, hasta el 21, entonces nosotros vemos cómo ese hombre se hace Dios. Ok, de nuevo quiero decirlo. O sea, estamos hablando del Evangelio de Juan. Podemos dividirlo en dos secciones principales. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, ¿sí? Entonces, la primera sección es de capítulo 1 a capítulo 13. La segunda sección es de capítulo 14 a capítulo 21. En la primera sección, de capítulo 1 a capítulo 13, podemos ver cómo Dios se hizo hombre. En la segunda sección, de capítulo 14 a capítulo 21, podemos ver cómo ese hombre llegó a ser Dios. Dios se hizo hombre y ese hombre llegó a ser Dios. Ok, entonces ese es el, vamos a decir así, es el ejemplo que tenemos ahí en el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, queremos decir que este es como quien dice el modelo, ¿sí? En nosotros, haga de cuenta que casi es la misma historia. En el caso de él, o sea, vamos a decir, dejó su divinidad para tomar la humanidad. Una vez que tomó la humanidad, entonces en esa humanidad llegó a ser la divinidad, llegó a ser Dios, ¿sí? Entonces, haga de cuenta que es el mismo proceso por el cual vamos a pasar nosotros, ¿sí? Entonces, estamos diciendo de una manera clara, ¿ve? Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Queremos añadir de nuevo en vida, en naturaleza, en función, en expresión, ¿sí? En representación. O sea, podemos decir estas cosas, ¿ve? Porque así es, excepto en la deidad. O sea, este hombre, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, ¿sí? Pero sin derecho a la exaltación o a la adoración, ¿ve? Ok, entonces, o sea, ese es nuestro punto principal, pero por otro lado,
yo lo quiero mostrar ahora en el aspecto como iglesia, ¿sí? O dicho de otra manera, en nuestro aspecto de cómo están sucediendo las cosas con nosotros. ¿Qué diría primero yo? ¿Qué diría? Mire, ok, en Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 2:7, Dios nos da más detalles de cómo creó al hombre. Y nos dice cómo tomó polvo de la tierra, hizo barro y le dio al hombre la forma del cuerpo humano. Y después sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, primeramente le dio la forma del cuerpo humano. Después sopló en su nariz aliento de vida. Y la mezcla del cuerpo con el soplo en su nariz resultó el hombre en un alma viviente. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, eso quiere decir que somos de tres partes. Decimos que somos tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Esa es la manera, ¿verdad?, como Dios nos creó en Génesis 1:26, que no lo dice, pero en Génesis 2:7 Dios nos da todos estos detalles. ¿Ve? Esa es la Biblia, digo. Lo que sucede, pues nomás hay que saber un poquito, o tratar de entender un poquito cómo Dios va avanzando, cómo Dios nos muestra estos hechos. Ok, en capítulo 3, hermano, capítulo 3 de Génesis, entonces tenemos un problema. O sea, la caída del hombre. Entonces ahí en capítulo 3, ¿verdad? Desde Génesis 2:17, Dios le dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiera de él, ciertamente iba a morir. En capítulo 3 se muestra cómo viene la serpiente, ¿verdad? Y viene a echar una platicada con la mujer, ¿ve? La mujer es muy lista, la mujer es así, digo, realmente rápida para todas las cosas, ¿verdad? Entonces el diablo le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Y rápidamente, bueno, pues la mujer, bueno, o sea, que no coman de todo árbol del huerto. O sea, la serpiente añadió, que no coman de todo árbol del huerto. Bueno, dice la mujer, bueno, de todos los árboles del huerto podemos comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ah, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Es que sabe bien que el día que ustedes coman de él, pues ustedes van a ser dioses, van a ser como Dios, van a conocer lo bueno y lo malo. ¡Wow! Digo, o sea, claro que la mujer no tenía la dimensión del asunto, ¿verdad? Entonces, pues digo, pues ella vio el árbol, lo vio muy delicioso, ¿verdad? O sea, agradable a la vista, bueno para comer, bueno para alcanzar sabiduría. Pues digo, lógicamente todas estas cosas estaban ahí de manera positiva, ¿verdad? Digo, entonces la mujer pues tomó del fruto, comió y le dio a su compañero Adán. Y entonces pues Adán también comió. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Pues que se vieron desnudos. Nunca habían tenido ese sentimiento. Nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos. Si queremos decirlo de otra manera, estaban, vamos a decir, en la inocencia.
Digo, algunos hermanos, ¿verdad? O sea, han hecho de esa parte, de ese tiempo, hemos visto, o sea, que realmente, o sea, y le nombran la dispensación de la inocencia. Bueno, pues algo así, ¿verdad? Realmente. Entonces el hombre estaba inocente de todo, pero en ese momento se vio desnudo. Es decir, entró en otra etapa. Su conciencia empezó a funcionar y se dieron cuenta que estaban desnudos. Amén, hermanos. Aquí paramos, seguimos en esto. Amén.